lugar, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Aleluya. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. Pisar barro o pisar uvas. Mire a alguien y dígale, pisar barro o pisar uvas. ¿Cómo es esto, pastor? Ya vamos a ir paso a paso. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 14 al 15. Con mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosuras de corderos y carneros de Basán, y también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Cuando Dios está hablando esta palabra, cuando Dios a través de Moisés está revelando esta palabra, estaba diciéndole: yo te di la mejor comida, te di a beber leche, te di la mejor miel y te di por sobre todas las cosas la sangre de la uva, que es el vino. Ahora, es interesante ver y escuchar esto. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo toma vino, después que salió de la esclavitud de Egipto, es en la tierra prometida. Porque en el desierto ellos tuvieron el sustento de Dios, el maná, tuvieron carne de codornices, tuvieron agua sacada de la roca, tuvieron esos milagros. Pero cuando ellos toman vino, y escuche esto por favor, yo quiero que usted tenga esto en su mente y en su corazón. El vino es sinónimo de alegría. ¿Vio cuando hay una persona alegre? Uno dice, le ha dado al vino, ¿no? Es un dicho. Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos allá en Siberia, por ahí salíamos en horas donde siempre hay toque de queda ya, y en horas peligrosas, porque es hora de la noche, y veíamos cómo era peligroso reírse en las calles. Una de las cosas que me sorprendió cuando yo vivía en Siberia, la primera vez que fuimos en el año 92, yo recuerdo los 4 traductores que teníamos, éramos 18 pastores y teníamos 4 traductores en ruso, y ellos veían que nosotros éramos alegres y nos reíamos en la calle, y ellos dijeron, no, por favor, no se rían en la calle. Y yo dije, ¿por qué está prohibido reírse? Y dijimos, wow, hasta te han prohibido la risa. Y no era ese tipo de prohibición, es que si pasaba la policía y te veía riéndote, era sinónimo de que habías tomado vodka y estabas borracho. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué hacían con los borrachos? Los subían arriba de los patrulleros y los golpeaban. Yo tengo filmado, hermano, gente golpeada por la policía por causa de que son gente de la calle, que viven borrachos y todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué los traductores no querían que nosotros nos riamos? Porque iban a decir que estábamos borrachos y no iban a golpear. No sé si me está entendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque sinónimo del vino es la alegría, ¿sí? Pero quiero que tenga esto en su mente. En realidad, en estos tiempos, estamos viviendo tiempos como en la antigüedad. No sé si usted alguna vez dijo, ¿cómo me gustaría vivir en el tiempo que Jesús vivía? ¿No? No sé si, y para estar ahí con Jesús, y verlo a Jesús, y caminar con Jesús. ¿Cuánto le gustaría caminar con Jesús todos los días?
A ver, levánteme la mano, salúdeme. Usted ahí en su casa, salúdeme. ¿Cuántos quisiéramos caminar con Jesús todos los días? Qué tremendo. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Y no, lo que pasa que Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Es que somos muy místicos. No, si yo lo vería al Señor, caminaría con Él. A ver, acá somos más de 2 o 3. Y yo sé que Jesús está acá, no lo vemos, pero Él está, Él lo prometió. ¿Por qué no lo seguimos? ¿Por qué no caminamos con Él? Y porque nos gusta ver para creer. Y Jesús dijo, bienaventurado es el que cree sin ver. Entonces, una de las cosas que estamos viviendo hoy por hoy es como cuando Jesús vino y caminó en esta tierra. Dígame, en el tiempo donde reinaban los romanos, donde estaba el imperio romano gobernando, cuando vino Jesús estaba en ese momento el imperio romano gobernando. Hermano, ¿sabe que los romanos tenían sexo con niños? Violaciones, adulterio, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo eso ocurría en el tiempo de Jesús. ¿Me sigue? Hoy estamos viviendo exactamente. ¿Había pandemia en aquel entonces? Claro que había pandemia. En el tiempo de Jesús no se podían reunir abiertamente los cristianos. Hoy, ¿qué nos está pasando? No podemos reunirnos abiertamente porque nos prohíben esto. Estamos viviendo los tiempos como el tiempo que vino Jesús. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque no estamos entendiendo los tiempos. Jesús dijo que estas cosas iban a pasar y que el Evangelio iba a ser predicado en todo el mundo para testimonio de Él. Entonces, Él vendría nuevamente. Cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, es porque la tierra estaba tan corrompida, mi hermanos, que era el momento justo que Jesús tenía que venir. Hoy por hoy vemos corrupción por todos lados, no solamente en Argentina, en todo el mundo. La gente dando anuncios para que niegues la existencia de Dios. La gente le ha dado la espalda a Dios. Caminan, hacen lo que quieren. Y quieren que Dios le ayude. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, no esperes ayuda de Dios si haces lo que vos querés. Tenemos que aprender a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que aprender, mi hermano, mi hermana querida, a hacer lo que Dios quiere. Jesús dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta. Y cuando Jesús dijo, Padre, no mi voluntad sino la tuya, cuando estaba en el monte de Getsemaní pidiéndole a Dios que no quería morir en la cruz del Calvario, Él le pidió 3 veces no ir a la cruz del Calvario. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Cuando pidió esas cosas, no hubo respuesta. Pero cuando Él cambió la oración y dijo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya, dice que el cielo respondió, mi hermano. Dice que bajó el ángel y le dio fuerzas y le alentaba para que vaya a morir en la cruz del Calvario. Si usted quiere la respuesta del cielo, es hora de que el hombre se vuelva a Dios y aprenda a hacer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Estamos viviendo tiempos como en la antigüedad. Cuando yo escuché esta palabra, pisar barro o pisar uvas, a mí se me vino y digo, estamos viviendo exactamente lo mismo que cuando Jesús caminaba en esta tierra. Estamos viviendo ese tiempo de corrupción. Yo siempre dije, y tengo esta palabra de Dios que hace ya 4 o 5 años atrás que la dije, que las cosas no iban a mejorar, sino iban a empeorar. Pero el que se subía arriba del arca, que es lo que Dios usó para salvar a la humanidad, no vamos a tener falta de ningún bien. Y subirnos arriba del arca es comenzar a obedecer a Dios. Por eso digo, o vivimos en la realidad que el mundo te está planteando, donde hay corrupción,
donde hay asesinatos, donde hay drogadependencia, donde hay el sistema del mundo te quita en vez de darte, donde usted trabaja para pagar a otros su vagancia. Esa es la realidad en la que vivimos, o vivimos en la verdad, que es confiar en Dios y obedecerle a Dios, y entonces vamos a tener la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Pisar barro o pisar uvas. En Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y estaba siendo esclavo en Egipto, llegó un momento que el faraón, ya el pueblo de Dios había crecido tanto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios entró a Egipto, y déjeme que le cuente un poco la historia, si no, no va a entender nada. Pero cuando el pueblo de Dios entró en Egipto, fueron solamente 72 personas, que era el padre de José, Jacob, con toda la prole, eran 72 personas. En ese entonces José era el segundo de Faraón. José, siendo un hebreo, obediente a Dios, él hizo de un pueblo como Egipto un imperio, porque los únicos que tenían para comer, ¿quién eran? Los de Egipto. Vino hambre en el mundo habitado. Sin embargo, Egipto tenía comida para darle al mundo y darle a todos, el granero del mundo. ¿Sabe dónde estamos viviendo usted y yo? ¿Sabe dónde estamos viviendo? ¿Sabe cómo la denominaron y la denominan a Argentina? El granero del mundo, hermano. Lamentablemente todavía no tenemos a alguien que se levante con un poco de sabiduría para decir, vamos a alimentar al mundo. Pero yo tengo la confianza y la fe puesta en Dios, que un día alguien se va a levantar y va a decir, tenemos el granero del mundo, le vamos a dar de comer al mundo entero. Yo le creo a Dios. Ahora, entienda esto, en Egipto, el pueblo de Dios comenzó a crecer y crecer y crecer. El ir a Egipto era un paso para la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Ellos tenían que ir a la tierra de Canaán, donde están habitando hoy Israel. Sin embargo, ellos se quedaron 400 años, hermanos. En esos 400 años se murió José, en esos 400 años se murió el faraón que lo había levantado a José, y cuando se levantó un nuevo faraón, ese faraón no conocía ni a José ni a los egipcios. Vio que los egipcios eran muchos y en gran cantidad de personas. Y dijo, no va a ser cosa que este pueblo nos venga ahora a subyugar a nosotros. Así que si nace, todos los que nazcan, varones, mátenlo, dijo el faraón en esa oportunidad. Y en ese momento hizo esclavos a los judíos. ¿Y los puso a qué? A pisar barro. Cuando estoy hablando de pisar barro, estoy hablando de la esclavitud. El mundo te esclaviza, pero la verdad de Cristo te liberta. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es necesario conocer la verdad de Cristo para salir de esa esclavitud. El pueblo de Dios en Egipto pisaba barro. En la tierra prometida, cuando entraron a Canaán, cuando volvieron, cuando pasaron el desierto y entraron a la tierra prometida, en la tierra prometida podían pisar uvas y tomar el jugo, la sangre de la uva y beber de eso que le daba alegría. El barro te trae tristeza, la realidad te trae tristeza, dolor, angustia, pero la verdad, las uvas, el vino, el mosto te va a traer alegría. Decida usted dónde va a vivir, si en la realidad del mundo pisando barro o en la realidad de la verdad pisando uvas, estando alegres, sabiendo de que Dios tiene cuidado de nuestras vidas.
En Egipto pisaban barro. En Egipto el pueblo de Dios, y le estoy hablando al pueblo de Dios, no le estoy hablando al mundo, no es un mensaje evangelístico, es un mensaje para la iglesia del Señor. El pueblo de Dios se acostumbró tanto a vivir en Egipto que comenzó a negar la existencia de Dios. Por eso que cuando Moisés lo saca de Egipto y lo lleva al desierto, el desierto era un filtro para que el pueblo de Dios se olvidara de lo que había vivido en Egipto y con una mente nueva y un corazón nuevo poder entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con el pueblo que salió de Egipto? Salieron de Egipto y tenían que caminar el desierto y solamente eran 6 meses, se estipula que eran 6 meses de caminata nada más. Sin embargo, caminaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque durante 40 años, cuando estaban mal, buscaban a Dios, pero cuando estaban bien, se olvidaban de Dios. Hoy estamos viviendo lo de la antigüedad, gente que busca a Dios cuando tiene un problema, tiene una necesidad, pero cuando Dios le da la victoria, en vez de darle la gloria a Dios y seguir caminando con Jesús, comienzan a volver a pisar barro y vuelven a estar esclavos en las cosas del mundo, vuelven a su vieja vida. Dios te ha sacado de tu vieja vida para darte una nueva vida. Dios te sacó a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, te sacó de Egipto, te sacó del barro, te sacó de la esclavitud y te puso para que tengas una nueva vida. Por eso la palabra de Dios dice que la puerca vuelve al barro y el perro vuelve a su vómito. Este es un tiempo de ¿qué vas a hacer con tu vida? He visto y veo gente desanimada, desalentada, que la gente del mundo, que la gente que nunca experimentó el amor de Dios, que la gente nunca caminó en la verdad de Jesucristo, viva desalentada, desanimada, sin saber para dónde ir. Está todo bien, aunque no está bien, ¿no? Pero lo difícil es aquellos que un día gustaron del amor de Cristo. Aquellos que gustaron una vez el amor del Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás viviendo? ¿Volviste al barro? ¿Volviste a pisar barro? ¿Volviste a la esclavitud del mundo? ¿Volviste a la realidad? Pastor, tenemos que ser reales. Hay un problema terrible. Mire, yo lo digo siempre, justamente el miércoles, o ya no me acuerdo si el domingo pasado lo dije también, en una oportunidad estaba predicando un mensaje también de fe sobre las situaciones y qué sé yo, y yo recuerdo cuando terminó la reunión, el pastor quiso hablar conmigo en su oficina, y cuando fuimos a la oficina me dice: mire, pastor, muy bueno el mensaje realmente, un mensaje de fe lindo, pero tenemos que ser realistas, pastor. Como diciéndome, te equivocaste en lo que estaba predicando. Y yo dije: discúlpeme, no se ofenda, pero yo dejé de ser realista hace unos cuantos años cuando yo abracé la verdad de Cristo. Yo ahora ya no vivo por la realidad del mundo, vivo por la fe puesta en mi Señor Jesucristo. Es suya la decisión de vivir en Egipto, en la esclavitud del mundo, porque Egipto es tipología del mundo, Faraón es tipología del diablo. Cuando usted y yo que decidimos vivir como vive el mundo, te va a ir como el mundo. Pero cuando decidís vivir en la verdad de Cristo, esa verdad te va a hacer libre. Vas a poder pisar uva, vas a tomar del jugo de la uva y te vas a alegrar, porque la única manera hoy por hoy de estar alegre es abrazando la fe de Jesucristo. En Egipto había esclavitud, en Egipto había trabajo sin recompensa, mi hermano. Trabajaban y no le daban qué comer.
Hoy estamos viviendo esa realidad en el mundo. En nuestra nación estamos trabajando y la gente que trabaja se quedan sin trabajo. Hoy no hay trabajo, la gente quiere trabajar y los que deberían trabajar no trabajan. Ese es el mundo. Le vamos a quitar a los que más tienen, ¿para qué? Para darle a los que no trabajan. Esa es la realidad del mundo. Hoy un empleado, una persona ¿para qué trabaja? Para pagar impuestos. ¿Y qué se hace con ese impuesto? Se le paga a los políticos que hoy no nos permiten reunirnos. Se le paga a los políticos que no se les cae una idea, y discúlpenme que lo digo esto públicamente, pero estoy sintiendo esto en mi corazón. Los políticos hoy no tienen una idea, a nadie se le cae una idea de cómo seguir para adelante. Por eso seguimos en cuarentena. Porque no hay una idea de progreso, una idea de trabajo, una idea de para adelante. No. Lo que está intentando el sistema del mundo es empobrecer a la gente para poder dominarla. Pero tengo una palabra de Dios del cielo. Si usted se anima hoy a salir de pisar el barro, la realidad que el mundo te ofrece, y comenzás a pisar las uvas que Dios te quiere dar, vivirás en la verdad de Cristo, y esa verdad te hará libre, y por esa libertad tendrás una vida eterna distinta a la que el mundo te brinda. Este es un tiempo de cambios. Este es un tiempo a decidir. Estoy cansado de ver cristianos desanimados, desalentados, con miedo por todos lados. Gente con miedo. No, yo tengo fe, pero... El pero es una excusa. O crees o no crees, o pisás el barro o pisás uva y te alegrás. O vivís en la vieja vida o vivís en la nueva vida que Dios te da. Sos vos el que decidís. Hay personas que cuando me escuchan este mensaje se enojan. ¿Y sabe por qué se enojan? Porque tienen comezón de oír palabra de Dios. Se excusan diciendo, pastor, no es tan así. Cuando Cristo vino, se rebeló contra el sistema del mundo. Se rebeló contra los políticos. Se rebeló, mi hermano, contra los religiosos de aquel entonces y le costó la muerte. Pero esa muerte fue símbolo de lo que el mundo te ofrecía y te ofrece, muerte. Pero porque él confió en Dios, porque Jesús esperó en Dios, confió en Dios, Dios al tercer día lo resucitó de entre los muertos y Jesús vive en este tiempo. Por eso le preguntaba cuántos quisieran caminar con Jesús como caminaban antes. Y pues todos quisiéramos, pero ¿y por qué no lo hacemos? Porque Jesús vive. Amén. Las quejas, y présteme atención, tus quejas te harán esclavo de las mentiras. Las quejas te harán esclavos de las mentiras. Tus quejas, cuando vos te vivís quejando, que te falta esto, que te falta aquello, que te falta aquello, que te falta aquello, es hora de dejar, mire a alguien a los ojos y dígale, deja de pisar el barro. Deja de pisar el barro. Mire, Éxodo, capítulo 16, versículo 2 y 3. Éxodo 16, 2 y 3. Fíjese que las quejas te van a hacer que vivas esclavo de las mentiras. Dice Éxodo 16, versículo 2. En el desierto, hablando del pueblo de Dios, en el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y los hijos de Israel les decían, ojalá
hubiéramos muerto a mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Estaban hablando verdades? No estaban hablando verdades, se estaban acordando de su pasado, se estaban acordando cuando pisaban barro, porque cuando pisaban barro eran esclavos y no tenían que comer, porque el trabajo era sin remuneración, porque eran esclavos, mi hermano, trabajaban hasta que se morían. ¿Saben cómo engordaban la mezcla? Cuando se moría alguien, lo tiraban ahí y lo mezclaban con la mezcla y seguían. Eso es lo que el mundo te brinda: destrucción, muerte, pisar barro. Y cuando usted comienza a murmurar y a quejarse de lo que estamos viviendo hoy, cuando usted comienza a oír la voz del diablo más que la voz del Señor, cuando usted comienza a oír la voz de los realistas de este mundo, cuando usted comienza a oír las noticias de los noticieros, de los periodistas, guiados por Satanás, a usted le va a entrar miedo y va a querer volver a pisar barro. Pero tengo noticias del cielo: hoy el Señor está en este lugar para sacarte a victoria, para que dejes de pisar el barro y comiences a pisar las uvas y haya alegría en tu vida y puedas confiar plenamente en Dios, y por confiar en Dios vea la victoria en cada una de tus necesidades. Esclavos del mundo. Hoy, como en Egipto, se trabaja sin recompensa. Hoy los que trabajan es para pagar impuestos y para pagar que las cosas aumentan día a día. Lo que cobraste hoy no te alcanza para comprar mañana. Ese es el sistema del mundo, lo que estás viviendo, y esa es la realidad. Ahora, ¿vivimos confiando en lo que recibimos del mundo o confiamos en lo que Dios nos va a dar? Porque tener fe es una aventura diaria. El tener fe es tener una aventura con Dios diaria. No me importa lo que me pueda hacer el hombre, porque solo tú me haces vivir confiado, dijo el rey David, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que abrazaba la fe de Dios, un hombre que abrazaba la fe en el Todopoderoso. Él le creía a Dios, no a las situaciones que estaba viviendo. Y déjeme hablarle a los hermanos de aquí, si usted me está escuchando a través de Facebook. Deje de estar confiando en lo que el mundo le puede brindar. Deje de actuar como actuaba Egipto, el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Deje de actuar pensando en pisar barro. Deje de actuar conforme a la realidad. No negamos la realidad, pero no vivimos en la realidad, vivimos en la verdad de Cristo. En la tierra prometida, en la esclavitud, pisando barro, no había alegría, mi hermano. Hoy me da dolor ver tanta gente triste, desalentada, sin saber a dónde ir. Gente que uno lo ve y dice, pero ¿cómo no estás confiando en Dios? Porque la persona que confía en Dios puede tener paz. Me contabas el testimonio, me mandabas el testimonio de este hombre. Su hijo, que es un niño, 24 años, pero es especial. Y él tiene COVID, estaba internado en terapia intensiva, su esposa también con COVID, él con problemas económicos y estaba mal. Y pidió oración a Walter, estuvimos orando. Y yo escuché el testimonio de ese hombre y dice, por favor, dale las gracias a todos los hermanos del centro evangelístico, gracias a vos, Walter, porque estuvieron orando, porque las cosas siguen igual, pero yo estoy en paz, le estoy creyendo a Dios. Hermano, eso
no lo podés comprar en la farmacia, eso no lo podés comprar en la ferretería, eso se obtiene pisando uvas, viviendo la nueva vida y la verdad de Cristo. En la tierra prometida pisaban uvas, había alegría en el pueblo de Dios. Habían salido de la esclavitud, ahora estaban poseyendo la tierra prometida. ¿Sabe qué significa la tierra prometida? La tierra prometida significa, cuando habla de la leche, la tierra que fluía leche y miel, estaba hablando de una tierra de prosperidad. En Egipto trabajaban y no tenían remuneración, pero cuando entraron a la tierra prometida trabajaban y tenían remuneración, porque su trabajo era garantizado por Dios y la paga era garantizada por Dios. Hoy el pueblo de Israel es la nación más rica del mundo, hermano. ¿Y sabe cómo se enriqueció? Sembrando en el desierto, donde ningún agricultor plantaría, donde ningún agricultor haría una huerta. Ellos hicieron una huerta. ¿Dónde? En el desierto. ¿Y con qué riegan? Con agua de mar. ¿Quién puede regar planta con agua salada? Potabilizaron el agua del mar, hermano. Y uno dice, bueno, por el trabajo de ellos. No. ¿Quién le dio toda esa sabiduría si no fue Dios? En la tierra prometida vas a tener alegría. Inventos te van a venir, pensamientos nuevos, una vida nueva. Cuando usted y yo comenzamos a creerle a Dios, si no tenemos sabiduría, dijo el apóstol Santiago, pídale a Dios y Dios se la dará en abundancia. Si no sabes cómo salir del problema económico, cómo salir de este problema que estás atravesando, es hora de abrazarte a la fe de Dios y pedirle a Dios, Dios, dame la sabiduría y Él te la dará en abundancia. Pero cuando pidas, pida con fe, no dudando, dice la palabra del Señor. Este es el tiempo de creerle a Dios. Este es el tiempo de, Señor, yo te pido, pero yo creo que lo voy a recibir. No es el tiempo de pedir y vamos a ver qué pasa. No, Señor, te estoy pidiendo porque yo estoy confiando en ti. Yo creo que me vas a dar la salida. En la tierra prometida pisaban uvas. Había alegría. Mírelo al que tiene a su lado. Dios no te llamó de la esclavitud a la libertad para que sigas amargado con cara de mate lavado. Dígale, Dios no te llamó de la esclavitud y te trajo a la libertad para que andes con cara de mate lavado. Anda. Según San Palito Ortega, en su evangelio, él decía, ¿qué te pasa, gaucho, que anda con la cara de mate lavado? ¿Cuántos cristianos, hoy te hablo a vos, que andás con la cara de mate lavado? ¿Cómo? ¿No confías en Dios? ¿Cómo? ¿No le crees al Todopoderoso? Porque si hay una persona que le cree a Dios, esa persona en medio de las dificultades, en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, en medio del problema económico, se va a alegrar y se va a gozar, porque aunque no tengas hoy, mañana sí vas a tener si confías en Dios. Salí de pisar barro y comenzá a pisar uva y alegrate en la presencia del Señor. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21, dice la palabra del Señor. Romanos 5, 20, 21, dice la palabra del Señor. La ley, pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En Egipto pisaban barro. Pisar barro. Dice el rey David,
Cuando yo confío en Dios, Él va a sacarme del lodo cenagoso. Él nos sacó del barro del pecado y nos puso sobre una roca firme. Y esa roca es Jesucristo. Está hablando del perdón. Hermanos, uno puede hablar tanto de esto. Cuando vos pisabas barro, cuando estabas en el mundo, cuando estabas esclavo en el mundo, vivías según el mundo, vivías en el pecado, vivías como te parecía. Pero Dios te sacó de allí para que dejes de vivir en el pecado. Hoy hay un pecado tan grande, mi hermano. Hay un pecado tan grande. ¿Sabe cuál es el pecado más grande? Es no confiar en Dios. Cuando usted no está confiando en Dios, cuando usted está viviendo en la realidad, sigue viviendo en el pecado, porque hay personas que dicen, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no robé, no maté, no adulteré. Sí, todo está bien, pero el pecado más grande es no confiar en Dios. Por eso el mundo está como está, porque le dio la espalda a Dios. El mundo sigue viviendo en la esclavitud de unos pocos. ¿Por causa de qué? Por causa que le dieron la espalda a Dios. Por causa que le están creyendo a la realidad y no a la verdad que los va a hacer libres. ¿Está comprendiendo algo? Por favor, dígame amén. Cuando en Romanos el apóstol Pablo está escribiendo estas cartas, dice la ley vino no para ser cumplida. La ley vino para que se dé cuenta el hombre que el hombre sin Dios es pecador. ¿Me sigue? Porque hay gente que cree que haciendo cositas buenas aquí en la tierra vamos a entrar al reino de los cielos. No se equivoque. La única manera de entrar al reino de los cielos es creyendo que Jesús murió, resucitó y viene a buscarnos. La única manera de poder recibir el perdón de Dios es reconociendo mis errores, arrepintiéndome de mis errores y trabajar para no volverlo a cometer y caminar detrás del Señor Jesucristo, el camino que Él nos marcó. En la tierra prometida pisaban uvas. En la tierra prometida hay perdón para tus pecados. En la tierra prometida no hay condenación. En el barro hay condenación, hay castigo, hay dificultad, hay muerte, pero en la tierra prometida donde se pisan uvas y tomás de esa alegría, hay perdón para tus pecados. Hay perdón para tu equivocación. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 claramente nos habla de esta cosa. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no mandó a Jesús a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Cuando usted y yo abrazamos la fe de Cristo, cuando usted y yo entramos a la tierra prometida, cuando usted y yo comenzamos a pisar uva, somos poseedores del perdón de Dios. Y cuando usted y yo tenemos el perdón de Dios, tenemos paz para con Dios. Por eso dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quiere tener paz? Deje de pisar barro. Deje de vivir la realidad del mundo. Comience a vivir la vida y la verdad que Jesucristo nos enseñó vivir. Hágale caso a Cristo. Hoy el mundo está como está porque el mundo le obedece a gobernantes. Y no estoy diciendo con esto, no quiero hacer una revolución, no va a hacer cosas que ahora me tilden de revolucionario y qué sé yo qué, ¿no? Porque a Cristo, ¿qué dijeron de Cristo? Que era un revolucionario. ¡Claro! Le vino a enseñar a vivir una vida prendida de Dios. Le vino a decir a la gente que pisaba barro, salgan del barro, vengan a pisar uva, vengan a alegrarse conmigo. Vengan a obedecer a Dios.
Es hora de que el hombre aprenda a obedecer a Dios. Es hora de que el hombre deje de andar según sus pensamientos y comencemos a andar según lo que Dios quiere que hagamos. Termino con esto en esta noche, con esta tarde-noche, ya no sé qué decir, ¿no? Pues ahora ya es medio, ¿no? Jeremías capítulo 1, termino con esto. Jeremías tiene que ver con el barro. Tiene que ver con el barro. Estamos hablando de pisar barro, habla de esclavitud. Y pisar uvas, habla de la tierra prometida, del perdón de tus pecados, del vivir una vida conforme a la que Jesús te marcó. El barro es la cuestión. ¿Qué vas a hacer con el barro? Mírese los pies. Mírese los pies, por favor. Mírese. ¿Está embarrado o está lleno de jugo de uva? Interesante. Es interesante. Eso lo sabe usted y Dios. Yo simplemente estoy aquí para compartirle lo que Dios quiere. Usted que está mirándonos por Facebook, mírese los pies. ¿Cómo están tus pies delante de Dios? ¿Llenos de barro o llenos de jugo de uva? Dice Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante. Jeremías 18, versículo 1 en adelante, este conocido relato, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Note, dice que estaba haciendo una vasija, se le echó a perder. La idea es de que se deformó en las manos. Vieron que el alfarero puede tocar mal y se deforma. Entonces dice que se echó a perder la vasija en las manos del alfarero. ¿Y qué hizo el alfarero? ¿Tiró el barro? Uno diría, bueno, lo tira y agarra otro nuevo. No, lo volvió a amasar. Volvió a hacer algo con ese barro. Mire el barro que está al lado suyo y dígale: permití que Dios esta noche haga algo con tu vida. ¿Sabe qué significaba que el alfarero haga una vasija nueva? No era, bueno, ahora levanto, hago otra. No. Tenía que volver a amasar el barro. ¿Y sabe cómo amasaba el barro el alfarero? ¿Cuántos vieron algún alfarero? Dios mío, lo amasa y lo da contra ¡plaf! La masa. ¿Vieron que hay reposteros que hacen masa de harina y que le dan ¡po! Bueno, el alfarero hacía lo mismo con el barro. ¿Para qué? Para que cuando golpeaba salen la impureza que tenía. ¿Me sigue? Entonces, cuando usted está sintiendo esos sacudones, esos problemas, esas dificultades, ¿sabe qué está haciendo Dios con usted? Le está sacando esas cositas que no le permiten a Dios hacer una buena vasija con usted. Si usted me está escuchando, si usted está hoy aquí, es porque Dios quiere hacer una nueva vasija con usted. Algo quiere hacer. Mírelo al que tiene a su lado y dígale: algo Dios quiere hacer con vos. Dios te ha visto que has estado y estás en la esclavitud pisando barro, pero Dios toma tu vida en esta noche y quiere hacer una vasija nueva. Y sigue diciendo: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero,
así son ustedes en mis manos, casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Interesante promesa de Dios. Interesante promesa de Dios para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Esta mañana estaba en Rosario y me levanté un poco más tarde. Ayer celebramos el cumpleaños de las Melli, ¿no? Eran 15, 16, 6 años. Un spa. Armaron todo un spa. Crema en la cara, masaje, ¿cómo era? Pepinillos en los ojos, vio así. Un spa. 6 años. Dios le decía a mi esposa, ¿qué va a pasar cuando tenga 15? Usted la tenía que ver, ¿no? Ahí. Tremendas las amiguitas de las... Yo estaba cansado, esta mañana me levanté para venirme para aquí, ¿no? Allá en Rosario, y cuando me levanto escucho que estaban alguien predicando. Y digo, ¿qué pasó? Claro, Mara y Lemuel, ellos se congregan en una iglesia en Rosario, la iglesia El Redentor, el pastor, ya me voy a acordar. Amigo mío, y sabe que estaban escuchando, claro, porque como no se pueden reunir, ¿no? No se pueden reunir, entonces dijeron, vamos a tener como tenemos nosotros por Facebook. Así que estaban ellos escuchando el mensaje y yo me levanté, ¿no? Y, cállate, no tenés respeto a la palabra del Señor, estamos escuchando la palabra. Ya vieron, me cerré la boca y me fui para afuera. Digo, Señor, ¿no? Entonces me puso contento ver que mis hijos estaban en el culto, estaban en la reunión. Dije, Señor, esto me da alegría para seguir, esto me impulsa a seguir, saber que mis hijos están buscando de vos en estos momentos difíciles, que mis hijos han salido del barro y están pisando uvas, que a pesar de las luchas y de las dificultades están confiando plenamente en vos. Eso a mí me da descanso. Dice la palabra del Señor en Jeremías, ¿no podré hacer yo lo mismo como hace el alfarero con la vasija que se echó a perder? ¿No podré hacer una nueva vasija? Dios quiere hacer una nueva cosa en tu vida. Tengo palabra del cielo y para usted también en esta noche. Dios quiere hacer algo nuevo en su vida, en su familia, en su hogar, en su ministerio. Dios quiere hacer algo nuevo. Por eso mismo, deje de andar pisando el barro y de vivir en la realidad y comience a vivir en la verdad de Cristo, porque la verdad de Cristo te hará libre y verás la mano de Dios obrando en este tiempo. Hoy toma una decisión, seguir pisando el barro y que nos vaya como el sistema del mundo nos ofrece, o pisemos uva en la tierra prometida de Dios y tengamos la vida eterna que Dios nos permitió tener. Tú eliges pisar barro como el mundo o pisar uvas y alegrarte en la salvación que hay en Cristo Jesús. El mundo no te dará la salida. No esperes que un gobernante sea presidente, vicepresidenta o vicepresidente, ministro de Economía, gobernador, intendente, presidente comunal, lo que sea, concejal, senador, diputado, lo que sea. No esperes de ellos una respuesta, porque ellos no saben qué hacer, porque le han dado vuelta la espalda a Dios. Y Dios dice que, y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. ¿Por qué? Porque la persona que se vuelve a Dios tendrá el bien que Dios ha prometido a sus hijos. Este es el tiempo de decidir. ¿Seguimos pisando barro o entramos a la tierra prometida y nos alegramos pisando uvas?
Hoy venía, termino con esto, venía en el auto hacia aquí, por la autopista, y venía pensando en tantos siervos de Dios que han partido en este tiempo, y todos le han dado la gloria al COVID-19. ¿De qué murió? Del COVID. ¿De qué murió? Del COVID. ¿De qué murió? Del COVID. ¿Sabe qué digo yo? No murieron del COVID. ¿Por qué? Porque el apóstol Roberto Vergara tuvo COVID, estuvo internado, le pusieron oxígeno, sin embargo él está predicando el Evangelio. Yo tuve COVID y estoy predicando el Evangelio. Entonces yo no le doy ningún atributo a que los siervos de Dios que partieron de esta tierra para entrar a la presencia de Dios murieron por el COVID. Llegó el tiempo de Dios para ellos. ¿Me está entendiendo? Porque yo no vivo en la realidad que el mundo vive. Porque el mundo dice, le agarró el COVID, y a lo mejor se cuidaban más que nosotros, mi hermano, y murió. Porque era el tiempo de Dios. Deje de pensar y de tener miedo. Confíe en Dios, no viva en la realidad del mundo, porque el mundo te hará pisar barro y te hará trabajar y no te dará recompensa, pero aprende a pisar uvas obedeciendo la palabra de Dios, porque cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios tenemos el bien de Dios que Él ha prometido a sus hijos obedientes que le hacen caso a Él. Es hora de obedecer a Dios, es hora de levantar nuestros ojos y mirar a los cielos, porque tu socorro no viene de los montes, tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De allí viene tu socorro, de el Dios Todopoderoso. Aprenda a alzar sus ojos y mirar al cielo cuando usted esté en problemas y dificultad. Deje de mirar la tierra, porque en la tierra pisará barro, pero en la presencia del Señor pisarás uvas y te alegrarás, porque Él te dará la victoria.